Hola chicos, empezamos a introducirnos un poco más en el eneagrama, aunque ya tengo varios vídeos al respecto, pero bueno, ahora vamos a profundizar más y he decidido empezar por las alas porque es un concepto del que muchos me habláis a menudo, me comentáis no sé si soy este ala o la otra y demás, y creo que como hay debate acerca de las alas, quiero dejar claras tanto sus visiones como mi propia interpretación. Además de explicar bien qué son las alas, porque incluso hay gente que me preguntáis qué es esa W que hay al lado, o me decís, yo creo que soy 9 a la 3, cosas así, ¿no? Entonces hay que explicar bien cómo funcionan, ¿no? Las alas son los eneatipos adyacentes, es decir, los de al lado, que influyen a su vez en tu eneatipo central, el eneatipo de tu ego. Es decir, una vez conoces tu eneatipo dominante, tienes que fijarte cuál es el eneatipo anterior y el posterior en términos de números. O sea, siempre tienen que ser los números adyacentes. Por eso no puede haber un 9 a la 3, ni un 1 a la 8, ni mezclas así raras. Ejemplo, si tú eres un 4, tus alas necesariamente van a ser o 3 o 5, porque son el número que va adelante y el número que va detrás, los eneatipos adyacentes. En el caso del 1, por ejemplo, y del 9, que son el primero y el último, pues también tienen alas entre sí, es decir, las alas del 1 serían tanto el 2, que es el siguiente, como el 9, que digamos que es el eneatipo anterior, si entendemos el eneagrama como un círculo. Esa W viene de wing, que es ala en inglés. Estas alas son entonces eneatipos que tienen características que influyen a su vez en tu propio eneatipo, el eneatipo central. La verdad es que hay mucha literatura acerca de las alas y no todos los expertos se ponen de acuerdo. De hecho, hay visiones bastante distintas, así que vamos a comentarlas. Claudio Naranjo es, junto a Óscar Ichazo, uno de los mayores exponentes del eneagrama desde el principio, un gran profesor, y es necesario tener en cuenta su visión sobre las alas, porque difiere bastante de lo que ahora comúnmente se está enseñando por ahí. Una de las personas que sigue los trabajos de Claudio Naranjo es Jordi Pons, del que alguna vez os he hablado, tiene una página web llamada Psicólogo Barcelona, en la que habla sobre las alas, y su opinión es que no tienen del todo lógica. Porque, ¿qué sucedería si se hubiesen situado los eneatipos en otro orden o en otra posición? ¿Debemos entender que la figura determina las personalidades o deberían ser las personalidades quienes determinan la figura del eneagrama? Asimismo, Jordi Pons cita una parte de un libro de Claudio Naranjo, Ensayo sobre la psicología de los eneatipos, en la que Claudio explica cómo surgió esta teoría de las alas y por qué él las considera sin fundamento. Don Richard Riso, que no fue mi estudiante directo y que ni siquiera formaba parte del grupo jesuita que yo autorizara, encontró notas de ese grupo en la biblioteca del seminario en el que se hallaba en esa época, convirtiéndose en un profesor entusiasta que las añadió a la información que recibiera, gran parte de la cual consideré cuestionable. Lo más cuestionable de todo fue su intento de explicar los subtipos basándose en la similitud de cualquier eneatipo con los tipos colindantes que yo había denominado alas. Como en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y como Riso se sintió motivado para gastar mucha saliva en convencer, creo que en su búsqueda de originalidad, consiguió crear una gran confusión en la comunidad del eneagrama, donde la búsqueda de la verdad había quedado gravemente oscurecida por la desinformación cimentada en lealtades a profesores autoproclamados. Así, según Claudio Naranjo, las alas no tienen un gran fundamento de por sí, sino que lo que importa es tu subtipo, es decir, la combinación de tu eneatipo egoico, de tu eneatipo central dominante, y la variante instintiva que seas, es decir, 5 social, 6 sexual, 7 autoconservación, eso es lo importante. En resumen, es más importante, según Claudio Naranjo y sus discípulos, saber si eres un 5 social, sexual o autoconservación, que saber si eres un 5 a la 4 o un 5 a la 6. En otra página de discípulos de Claudio Naranjo, la página Haiki, afirma que debemos entender que los 3 subtipos de cada eneatipo hacen un mapa súper completo que invalida la idea de alas para explicar lo que no cuadra dentro de los 9 egos en función de la personalidad del eneagrama. Es decir, según los naranjistas, los subtipos de por sí ya explican bastante en profundidad esas variaciones o influencias que otros atañen a las alas. Ejemplo, una persona dice que es 5 a la 4 porque también busca la originalidad, la creatividad, transmitir algo al mundo y entra en contacto con sus emociones y es más sensible que la mayoría de 5. Entonces es un 5 a la 4.
No obstante, según los naranjistas o la teoría de Claudio Naranjo, esto se puede explicar porque es un 5 sexual o un 5 transmisor, dado que los 5 sexuales, generalmente ese subtipo, son mucho más intensos, más sensibles, más románticos y más idealistas que el resto de 5. Os voy a dejar abajo también el post de Heike, que es cortito, y ahí veis un poco más acerca de su explicación sobre las alas y por qué consideran que los subtipos son más importantes. Pero claro, no existe solo esa interpretación, el debate está servido con las alas. Por ejemplo, Borja Vilaseca asegura que generalmente siempre tienes un ala dominante, pero también admite que hay gente que puede tener ambas desarrolladas, con su consecuente aumento de fortalezas y debilidades. A su vez, en el vídeo en el que introduce un poco el concepto de las alas, cuenta que solo una vez en terapia se encontró con un 5 que consideraba que no tenía ningún ala, que simplemente era 5. Conclusión de ese vídeo que saco yo: no hay nada fijo cerrado acerca de las alas. No hay nada que te diga solo eres una, solo puedes ser las dos o puedes ser ninguna. Soy eneatípica, por ejemplo, lo que dice es que aunque también generalmente tienes un ala dominante, de forma inconsciente tiendes más hacia un ala, lo ideal es desarrollar ambas para que, como dice ella, puedas volar. El desarrollo de esa otra ala un poco más débil lo tienes que realizar de forma consciente. Por otra parte, Alberto Peña, del que os he hablado muchas veces, que me gusta mucho cómo explica, y Mario Sicora, que fue su mentor, también tienden bastante más hacia el ala de Claudio Naranjo, pues opinan que la teoría de las alas queda un poco desdibujada en comparación a la profundidad que aporta la teoría de los subtipos o de las variantes instintivas. También existe una pequeña teoría que dice que incluso tu instinto, es decir, según el subtipo que seas, tiendes más a tener un ala que otra, aunque eso ya es casi un poco rizar el rizo, pero os cuento que existe. Hoy os voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, eres, siguiendo con los 5, eres un 5 sexual transmisor, que ya he contado pues que son más románticos, etcétera, pues quizá es más probable que tiendas más a ser 5 a la 4. Pero la verdad solo es una teoría, ¿vale? Que no tiene por qué aplicarse a todo el mundo. Mi opinión, basada no solo en todo lo que he ido leyendo de diferentes opiniones, sino también basada en la observación de gente de mi alrededor e incluso yo misma, sí que creo que hay comportamientos, vamos desarrollando comportamientos que se pueden asociar a las alas, pero que se desarrollan a través del tiempo y con madurez y crecimiento. Y me explico porque, por ejemplo, yo al principio me consideraba un 7 a la 8 por cómo yo me veía a mí misma, y tuve que investigar más acerca de los 6 y sobre todo también a través de lo que mis amigas decían de cómo era yo para darme cuenta que de verdad era un 7 a las 6. Aunque sí que lo que me hizo darme cuenta 100% de que era un 7 fue la descripción de Alberto Peña sobre los 7 sexuales, ¿vale? Porque igual en otros sitios no me veía tanto en un 7, pero esa descripción del subtipo me ayudó mucho más que saber si era un 6 o un 8, porque como digo, según cómo me vea yo, cómo me ven los demás, a veces eso fluctúa, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es que, por ejemplo, yo pienso en mis padres, que son un 1 y un 4, y soy incapaz de deciros qué alas son porque les veo rasgos de las dos alas. Entonces, no sé si esto es algo que, incluso inconscientemente, sin saber sobre el eneagrama, tú creciendo y madurando, puedes desarrollar esas dos alas, porque alcanzas un equilibrio, que es lo que dice Soy Eneatípica. O, no sé, yo creo que puede depender de la persona. Y por eso siempre digo que no os obsesionéis con saber qué ala sois, ¿vale? Porque yo personalmente, mi opinión es que no solo va a ser relevante a la hora de tipificarte en absoluto. Siempre va a ser lo primero tu eneagrama egoico, la herida, la fijación. Y a partir de ahí, personalmente, creo que es más útil saber el subtipo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas intentando saber qué ala eres, una vez ya tú sabes tu eneatipo, ahí es donde llegan las confusiones, porque ¿cómo te explico yo exactamente la diferencia entre un 5 a la 4 y un 4 a la 5? Sí, evidentemente, la herida y la fijación interior, sí. Pero el comportamiento igual de puertas para afuera parece bastante más mezclado y eso puede llevar incluso a más confusión, ¿no? En cambio, si tú investigas bien los 3 subtipos del 4 y los 3 subtipos del 5, vas a ver diferencias abismales, diferencias que no vas a encontrar distinguiendo 5 a la 4 de 4 a la 5. ¿En qué se parecen un 4 social a un 5 sexual? En nada. Porque yo creo que las descripciones de los subtipos son mucho más diferentes entre sí y abarcan una dimensión más amplia que lo que te puedan decir las alas.
Mi interpretación es que la teoría de las alas puede aceptarse hasta cierto punto y es más relevante conocer tu subtipo, es decir, en este caso me alineo más con la línea de Claudio Naranjo sin ser muy categórica respecto a las alas tampoco. Así que si tenéis la duda acerca de qué ala sois, no os obsesionéis con decidiros por una. Si de hecho tenéis duda entre las dos, es posible que quizá tengáis influencia de las dos, pero sobre todo creo que esas dudas acerca de las alas o esa investigación acerca de las alas es recomendable llevarlo a cabo después de estar seguro de tu subtipo. Y si queréis una breve descripción acerca de las diferencias entre las distintas alas, por ejemplo 7 a la 6 versus 7 a la 8, vais a tener ese fragmento del vídeo en mi Patreon. Todo el material exclusivo respecto a vídeos está incluido ya en la primera suscripción, no hace falta que os suscribáis a lo más. Así que bueno, nos vemos por allá si es que queréis saber un poquito más y si no, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!